Buenos días. Bueno, pues informamos como todos los martes del Pulso de la Salud. Ya llevamos 2 años informando aproximadamente sobre la pandemia. Ha sido muy importante el estar informando constantemente. Hubo un tiempo que se hizo diario por las tardes y esto nos ayudó mucho. Ahora ya estamos en una situación distinta porque la pandemia ha ido cediendo, pero no olvidar el daño que causó, lo difícil que fue enfrentar esta pandemia y no olvidarnos de quienes se aplicaron a fondo, enfermeras y médicos, trabajadores de la salud, la gente que ayudó mucho. Agradecer a gobiernos extranjeros, agradecer a científicos que con muy poco tiempo elaboraron una vacuna. Eso fue decisivo, eso nos ayudó bastante, nos protegió, salvó millones de vidas en el mundo, porque pues todos sabemos, más los especialistas, lo que se tarda en elaborarse una vacuna, y esta que la necesitábamos mucho se puso a disposición de la gente para proteger a las personas en un año, en menos tiempo. Entonces, todo esto fue muy importante. Y ahora vamos a informar, ya pues son mejores los resultados, pero debemos de continuar atendiendo este problema que nos afectó muchísimo. En lo que corresponde a nuestro gobierno, pues fue el principal desafío que enfrentamos. Y ahora la invasión de Rusia a Ucrania, pero no
es lo mismo. Sí, es un factor externo que desestabiliza la economía, el mercado, pero no es igual. La pandemia sí causó muchísimo dolor, mucho sufrimiento, pérdidas de vidas humanas. Entonces estamos ya saliendo y vamos a informar. Como siempre, va a iniciar el doctor Jorge Alcocer, luego el doctor Hugo López-Gatell. Ha sido muy importante para la aplicación de las vacunas en nuestro país. La logística, el transporte, que ha estado a cargo de la Secretaría de Defensa, por eso va a informar el general Luis Crescencio Sandoval, y todo lo que se ha logrado con farmacéuticas, con gobiernos extranjeros, y va a informar el secretario de Relaciones Exteriores. Si empezamos, concluyendo esta exposición, abrimos para preguntas y respuestas. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días todas y todos ustedes. También muy importante es darles a conocer el estado que guarda la adquisición de medicamentos para el sector salud, del sector salud para la población de nuestro país. Y en su seguimiento, como pueden ver en la primera imagen, hasta hoy se han distribuido cerca de 993 millones de piezas de medicamentos y material de curación. Y en la siguiente pueden ustedes apreciar que en los últimos días, del 28 de febrero al 31 de marzo, se distribuyeron 101.835.152 piezas de medicamentos y material de curación a las 32 entidades federativas. Y se han emitido órdenes de suministro por 140.692.004 piezas de la compra del INSABI y 32.667.547 piezas por la compra de UNOPS. También hoy podemos apreciar en esta lámina que el sector salud, derivado de la compra consolidada INSABI 2022, cuenta con 1.381.638.033 piezas de medicamentos y material de curación para cubrir las necesidades de las instituciones. Para garantizar el abasto, el Instituto de Salud para el Bienestar ha realizado procedimientos que incluyen la proveeduría de 24 países y más de 260 proveedores. La compra UNOPS complementará el abasto para el segundo semestre de 2022, garantizando más del 95% de la necesidad sectorial. También pueden ver que en la siguiente, que en los últimos 7 días se entregaron 13.574.526 piezas de medicamentos y material de curación, estando en tránsito 13.341.094 piezas. En la siguiente, con la participación y acompañamiento de las Fuerzas Armadas, durante la semana del 28 de marzo al 1 de abril, se distribuyó equipo de protección personal con un esquema diferente, 221,000 piezas a 5 ceferezos por Sedena, 1.011.700 piezas en 2 entidades por Semar y 74.200 piezas están en camino por Sedena hacia Zacatecas, Durango, Sinaloa y Baja California. El Instituto, en la siguiente, el Instituto de Salud para el Bienestar, con la suma de 32 entidades federativas que han aceptado el plan de distribución de la última milla y con ayuda de Sedena y Birmex, han distribuido en 14 estados en lo que va del año 15.329.209 piezas y así poder abastecer a 1.362 unidades estatales y del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Y en la última imagen podrán ver que les informamos que en la semana pasada se prepararon 3,644 mezclas de medicamentos para el cáncer para pacientes del Hospital General de México, del Instituto de Enfermedades Respiratorias, del Instituto Nacional de Cancerología, del Hospital Infantil de México, el Regional de Iztapaluca y el Hospital Juárez de México. Y como he señalado, en eso continuamos optimizando los procesos de registro y de comunicación interinstitucional a través de la plataforma AMATES para hacer más eficiente el trabajo de la central de mezclas. Muchas gracias. Con su permiso, presidente, secretarios, muy buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a comentar sobre la epidemia y la vacunación. Si vemos la primera imagen, es nuestra curva epidémica de agregación semanal y mostramos que ya llevamos 10 semanas, ahora 10 semanas de reducción continua de la cuarta ola, reducción continua de esta epidemia. Y esto en este momento nos deja con una cantidad muy pequeña, una proporción muy pequeña de casos activos, 0.1% de los casos que se han registrado desde el inicio de la epidemia, solo 0.1% están activos en este momento. Es muy clara que la tendencia se ha mantenido y lo esperable es que esta tendencia continúe bajando, eventualmente que tenga la más baja actividad que pueda haber desde que inició la pandemia. Vemos en la siguiente que la hospitalización, el indicador de COVID grave, muestra también una reducción sostenida de 98% cuando comparamos con el punto máximo de intensidad de esta epidemia, que fue en la cresta o pico de la segunda ola epidémica. Y aprovecho para hacer notar lo que hemos comentado en otras ocasiones, cómo las olas 3 y 4, que las pueden ver del lado derecho de la imagen, fueron sustancialmente más pequeñas que las primeras dos olas, a diferencia de los casos. Esto es porque cuando empezó la vacunación empezó a reducir la gravedad de los casos. La vacuna tiene como principal propósito, principal efecto, reducir la intensidad clínica, la severidad, la gravedad de los casos. Y esto se logró conforme fueron aumentando las coberturas de vacunación. Lo vemos también en la mortalidad, mismo caso, vemos que la segunda ola fue la más intensa también en mortalidad, igual que en hospitalizaciones, pero en cambio las olas 3 y 4 fueron sustancialmente más pequeñas en mortalidad, igual que en hospitalizaciones. ¿Por qué? Porque la cobertura de vacunación fue progresivamente aumentando y entonces las personas, aun cuando podían tener infección, como ocurrió en la cuarta ola, tenían una enfermedad leve en la gran mayoría de los casos. Y en su momento comentamos, lo reitero ahora, que más del 97% de las personas hospitalizadas durante la cuarta ola fueron personas no vacunadas. Quien no se vacunó, desde luego sí tuvo una mayor probabilidad de tener enfermedad grave y terminar en el hospital. En este momento, sin embargo, ya está casi al 98% la reducción de la mortalidad considerando el elemento de máxima actividad epidémica. Vamos ahora a la vacunación. En la vacunación, ayer tuvimos poco menos de 100,000 dosis aplicadas. Hemos aplicado en forma acumulativa 193.3 millones de dosis en 85.6 millones de personas. Como hemos comentado también desde hace varias semanas, la aplicación de esquemas primarios ya no avanza más que en muy pocos centenares de personas y esto es porque la cobertura ha llegado a su máximo, a su punto máximo. Hay algunas personas que han decidido no vacunarse, seguimos alentándoles a que se vacunen, considerando que la vacuna reduce los riesgos de gravedad y de mortalidad. La cobertura se ha quedado en 90% en promedio nacional, prácticamente todas las entidades federativas tienen coberturas por arriba del 80%, hay 3 que están apenas por arriba del 70% y en ellas las zonas rurales son todo un reto de aplicación de vacuna por la enorme dispersión territorial de los asentamientos humanos. Las viviendas están
en pequeños poblados, caseríos, a veces de menos de 500 habitantes, y en ellos encontramos quizá 1 o 2 personas no vacunadas, pero estamos rastreando pueblo tras pueblo para lograr convencer a todos a que se vacunen. La siguiente lo que nos muestra es esa cobertura agregada en personas adultas, cuya cobertura es 90%, y personas jóvenes, personas menores de edad de 14 a 17 años, donde la cobertura es de 54%. Por su parte, los refuerzos, avanzamos hasta 3/4 partes de las personas adultas de 60 años y más, ya fueron aplicados los refuerzos. En personas de 40 a 59, un poco más de la mitad, 52%, y en personas de 18 a 39 años, poco menos de la mitad, 47%. Y esto lo que nos lleva es al siguiente mensaje, que es seguir insistiendo en que se apliquen los refuerzos, que las personas no se confíen. Cuando vino Omicron y se presentó como una enfermedad menos grave, pero sobre todo ahorita después de 10 semanas de reducción de la epidemia a niveles mínimos, es posible que algunas personas ya no encuentran claridad en cuál es el valor de estar completamente inmunizado. Desde luego no queremos que regrese COVID, que regrese una nueva oleada, pero si esto ocurriera, las personas no inmunizadas completamente, incluidos los refuerzos, podrían estar todavía en riesgo de tener enfermedad de importancia. Entonces, no hay que perder la oportunidad de hacerlo ahora. Próximamente, no ahora, pero vamos a anunciar un operativo especial durante todo el mes de abril, ya lo mencionamos la semana pasada, la importancia. En abril vamos a hacer un esfuerzo muy grande con la cooperación de las entidades federativas para lograr que esa brecha que hay todavía de refuerzos en personas adultas quede completamente subsanada. Y la meta es lograr esas altas coberturas de los refuerzos. Por el momento, bueno, aquí está la cantidad total de dosis que hemos adquirido y recibido en el país, 224.4 millones de dosis, y vemos que 2 elementos importantes: el semáforo de riesgo COVID por segunda quincena consecutiva, es decir, un mes completo está en verde, todo el país está en verde desde ayer y hasta que termine la quincena, pero ya es la segunda quincena en que está en semáforo verde. Y lo último es un anuncio importante: volvemos a hacer un llamado a las personas que quieran voluntariamente participar en el ensayo clínico de la vacuna Patria. La vacuna Patria, como se sabe, es un desarrollo mexicano, es una iniciativa que ha impulsado la doctora María Elena Álvarez Builla, nuestra muy querida directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Va avanzando muy bien el proceso de investigación y sobre todo los resultados. Los resultados son muy prometedores para una vacuna que desarrolla altos niveles de inmunidad en un tiempo muy corto. Está mostrando ser superior a algunas de las vacunas que hemos adquirido y hemos utilizado en México. Entonces, la invitación es a participar en el ensayo clínico. El ensayo clínico básicamente consiste en que todo mundo tiene acceso a la vacuna, pero si opta por participar en el ensayo, en vez de ser la vacuna que convencionalmente estemos utilizando para los refuerzos, en este momento es la vacuna Astra, podría recibir la vacuna Patria. La importancia para la población es que vamos a tener evidencia científica que nos permita pasar al ensayo fase 3 y finalmente proponer a la autoridad regulatoria, en este caso COFEPRIS, el registro de esta vacuna y su potencial uso como un refuerzo universal. Para la persona que participe en el ensayo clínico hay un beneficio directo en que durante todo un año estará en observación médica, recibiendo una serie de evaluaciones que son de importancia, adicionales a la evaluación de la inmunidad provocada por las vacunas, pero además de sus condiciones médicas generales. Todo lo que hay que hacer es acudir a esta página que está ahí, patriaconacit.mx, y ahí están todos los requisitos para poder participar en este ensayo. Les invitamos a que participen en el ensayo clínico de esta vacuna muy prometedora. Gracias. Con su permiso, señor presidente, vamos a continuar con el informe de distribución de vacunas. El día de
de hoy vamos a hacer la distribución de lo que ya se tiene en existencia en lo que es INCAN y Birmex, de esas vacunas que están resguardadas. Vamos a distribuir 3.188.800 dosis de la siguiente manera. Adelante, por favor. Por vía aérea se van a organizar dos rutas para cubrir 8 entidades federativas. La ruta 1 atenderemos Baja California Sur, Baja California, Sonora y Chihuahua. En la ruta 2, Veracruz, Campeche, Chiapas y Oaxaca. Por vía terrestre se hará la distribución, acudirán ahí a las instalaciones de Birmex 6 estados, 6 entidades federativas, Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, y se organizarán cuatro rutas para cubrir vía terrestre a 9 entidades federativas. La ruta 1 cubrirá Michoacán, Jalisco y Colima, la 2 Guanajuato, Aguascalientes y Durango, la 3 Tamaulipas y Coahuila, y la 4 Guerrero. Como se ha venido haciendo, toda esta distribución estará acompañada con seguridad del Ejército, de la Armada y de la Guardia Nacional y transportada a través de los aviones de Fuerza Aérea Mexicana. Adelante, aquí tenemos un resumen. Estaremos entonces distribuyendo el día de hoy 3.188.800 dosis, de ellas 1.169.000 dosis por vía aérea, 2.019.800 por vía terrestre. Se cubrirán 23 entidades federativas, se estarán integrando 24 rutas con sus escoltas de seguridad. Para operaciones aéreas estaremos ejecutando 10 operaciones aéreas con un tiempo estimado de vuelo de 12 horas con 25 minutos. El efectivo y todo el equipo que se va a emplear para esta distribución será personal, 728 elementos, 72 vehículos y 2 aeronaves. Aquí tenemos un resumen de lo que se ha transportado a través de todo este periodo de pandemia. Tenemos por vía aérea 52.4 millones de dosis, por vía terrestre 154.3 millones, haciendo un total transportado por ambas vías 206.7 millones de dosis. En este año, por vía aérea hemos trasladado 7.4 millones de dosis, por vía terrestre 30.8, para hacer un total de 38.3 millones de dosis transportadas en lo que va del año a las diferentes entidades federativas. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Con su permiso, señor presidente, dar informe respecto al viaje que hicimos el sábado. Regresé de la India. ¿Por qué es importante en la estrategia de salud de México? En primer lugar, la India produce el 60% de los medicamentos genéricos globales. Son los que tienen los mejores precios de todo el mundo. Y en segundo lugar, produce el 30%, un tercio de todas las vacunas mundiales, no solo de COVID, sino de todas las vacunas. Es quizá la potencia, claramente por las cifras, y por eso nos instruyó el presidente que fuéramos a la India, que puede apoyarnos para garantizar abasto de medicamentos, mejores precios y que tengamos producción de vacunas en México, porque esa es la gran lección que tenemos de los últimos 2 años. Se desarmó la capacidad de México de producción de vacunas para darle entrada a muchas empresas de todo el mundo, y ahora lo que quiere el señor presidente es, por eso está Birmex aquí, es que México recupere su capacidad de producción de vacunas. Entonces, el propósito principal del viaje fue ese. Todavía no termina porque hay diferentes instituciones, está COFEPRIS, porque necesitamos hacer una convergencia regulatoria
con la India, que es compleja, pero ya están trabajando. INSABI, que tiene que ver con la adquisición de los medicamentos que ya mencioné. Birmex, que tiene la encomienda por parte del señor presidente de producir vacunas, se llevó, bueno, vacunas y otros medicamentos, y laboratorios mexicanos que están interesados en participar y que tienen la capacidad instalada, y así lo demostraron ahora frente a la pandemia del COVID-19. La siguiente, y brevemente mencionar, bueno, con la India estamos en ese acercamiento en materia de relaciones exteriores, de salud, de ciencia y tecnología. La siguiente. También nos pidió el señor presidente que visitáramos Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, que son 3 de los fondos soberanos más grandes del mundo para acelerar la recuperación económica de México, atraer inversiones a México. Ahí tenemos un portafolio de proyectos, pero voy a ser muy breve, que son sector turístico, todo lo que tiene que ver con innovación e inmobiliario. Aquí vienen parques industriales, que ya lo informaré más adelante, para el norte del país, probablemente para el corredor transísmico. Qatar Airways nos dijo, por voz del CEO de Qatar, que quieren volar al aeropuerto Felipe Ángeles, por lo tanto esta semana iniciaremos ya las negociaciones con ellos, una de las líneas más grandes del mundo, y se va a abrir un consulado en Mumbai, que es el centro de actividad económica de la India. También, la siguiente, por favor, hicimos diálogo político con muchas instituciones, con la posición de México, Unión Europea, Turquía, que está jugando un papel muy importante, Qatar, Jordania, Líbano, que ustedes saben que es un país clave en la zona, y otras, Kazajistán y otros países. Estuvimos en 2 foros internacionales con muchos representantes de toda la región para presentar los proyectos y la posición del gobierno del presidente López Obrador. La que sigue. Y finalmente, decirles que se cerró ya la Expo Dubai con más de 350,000 personas que visitaron el pabellón de México, nos dieron un reconocimiento por la muy destacada labor cultural que hizo el pabellón. Tenemos una alianza con el Louvre de Abu Dhabi para exponer piezas de México, y con el apoyo de la Fundación Banamex llevamos artesanos mexicanos y emiratís a hacer la primera exposición conjunta. ¿Sería cuánto, señor presidente? Va para atrás, que ayer fue primera fila. Compañero, compañera, compañero. A ver si se… Adelante. Ahí. Contigo. Sí, ahí tú ya tienes el micrófono, ¿sí? ¿O no pediste? ¿Sí pediste la palabra? Pues adelante. Presidente, buenos días, secretarios, subsecretario. Manuel López de Sol Quintana Roo, Sol Yucatán y La Opinión de México. Presidente, tenemos información de que en Quintana Roo y en Yucatán hay por lo menos 42 organizaciones civiles que se oponen a la construcción del Tren Maya, con el pretexto de defender el medio ambiente y la fauna. Sin embargo, hemos detectado que se trata de una serie de políticos y empresarios que están defendiendo donativos millonarios. Me voy a permitir presentarle a 4 de los empresarios involucrados. El primero es Ernesto Zedillo, hijo del expresidente, Romárico Arroyo Marroquín, exsecretario de Agricultura de Ernesto Zedillo, Eduardo Solís Precia, dueño de la empresa ABC y quien recientemente fue vinculado a proceso por los delitos de robo, despojo y delitos en materia ambiental. Y el cuarto, Eduardo Albor Villanueva, director de Dolphin Discovery, un empresario quintanarroense que ha tratado de evadir al fisco mexicano llevando su dinero a paraísos fiscales en las Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, República Dominicana y Belice. A todo esto, la primera pregunta sería si usted o parte del gobierno mexicano está enterado que todas estas empresas han solicitado manifestaciones de impacto ambiental para construir parques temáticos y centros turísticos que han acabado con la selva del sureste mexicano.
la segunda, que va de la mano, ¿usted considera prudente abrir una investigación respecto a cómo se han adjudicado grandes extensiones de selva y costas todos estos empresarios para crear desarrollos inmobiliarios? Bueno, estamos evitando ya el saqueo no solo del sureste, sino en el país en general. Yo creo que la principal misión de este gobierno es desterrar la corrupción, acabar con el saqueo. Desde la campaña lo decía, en los actos, hablaba yo de que si me preguntaban cuál era nuestro plan y me pedían que yo lo expusiera de manera breve, aún cuando no hablo de corrido, que yo lo dijera en 2 segundos, decía yo, y parado en un solo pie, decía yo, acabar con la corrupción. Ese es el plan. Y por eso, pues, se vuelven ambientalistas y feministas y defensores de derechos humanos, todo lo cual omitían cuando de verdad desde el Estado se promovía la destrucción del territorio, la violación de los derechos humanos, el machismo, todo lo que ahora supuestamente defienden estos falsarios, ¿no? Pero nosotros tenemos que seguir adelante. En lo del Tren Maya es muy claro que la gente apoya esta obra, que es en beneficio del sureste, una de las regiones más abandonadas del país. Es muy sencillo de explicar. Durante el periodo neoliberal creció el norte ,4% en promedio, del centro 2% en promedio, del sur sureste 0%. En más de 30 años se dedicaron a sacarles las riquezas a los estados del sur y del sureste, sobre todo el petróleo. Durante todo el periodo neoliberal, de los ingresos petroleros se integraba el presupuesto nacional. De cada peso, 40 centavos del presupuesto provenían del petróleo, de Campeche, de Tabasco, de Chiapas. Y no se les regresaba nada. Se abandonó el sureste. Ahora es distinto. No se está abandonando el norte, no se está abandonando el centro, se está impulsando el sur para que el desarrollo sea horizontal y alcance a todos. Pero los corruptos, porque no hay otra palabra más clara, lo que quieren es mantener el mismo régimen y están queriendo, hablando en términos de trenes, descarrilarnos, pero no van a poder.
Se planea investigar las concesiones que hasta el momento tienen con la… O sea, en municipios como Solidaridad y en Felipe Carrillo Puerto tienen desarrollos inmobiliarios que están destruyendo parte de la selva y el subsuelo y todo lo demás, pero sí. Las siguen teniendo vigentes. Sí, no se va a realizar nada. Toda esa región fue tomada. Yo les comentaba de que Quintana Roo tiene que ver con una decisión de Porfirio Díaz para entregar grandes extensiones de tierras a sus allegados. Quintana Roo pertenecía, el territorio, a Yucatán. Y con Porfirio Díaz se creó un nuevo territorio con las tierras de Yucatán. No dijeron nada los hacendados yucatecos porque ellos estaban siendo beneficiados con el auge del Enequén, y Porfirio Díaz les permitía tener esclavos. Y por eso fue el progreso de Yucatán. Ese es el origen de el Paseo Montejo, de las casas muy lujosas del Paseo Montejo, eran de hacendados. De ahí viene lo de la casta divina de Yucatán. Entonces, pues no les interesaba que la mitad del estado de Yucatán pasara a formar parte del territorio de Quintana Roo, porque además no estaba habitado o estaba habitado por comunidades mayas y no era mucha la población. Entonces, un hijo de Bernardo Reyes, un hermano del gran escritor Alfonso Reyes, tenía una gran extensión allá en Quintana Roo, entregada por Porfirio Díaz. Y ya también di a conocer de que la isla de Cozumel fue entregada al hermano del maestro Justo Sierra. Entonces, así se entregó. Pero era inhóspito, era malsano el clima, se convirtió en prisión y allá llevaban a los opositores al régimen porfirista. Allá fueron, ya lo he explicado en varias ocasiones, los líderes de la huelga de Río Blanco, los llevaron presos. Y el que llegaba allá, pues ya no salía por las enfermedades y por el maltrato y la violencia. Allá hubo exterminio de indígenas. Allá se fueron a formar los militares más represores. Allá estuvo Victoriano Huerta. Ya obtuvo el primer nivel, el primer grado como general. Los condecoraban por participar en las llamadas guerras contra los mayas y contra los yaquis. Entonces,
de repente pasó como lo de la selva lacandona, después que las llamadas monterías, que eran campamentos manejados por grandes comerciantes extranjeros, se dedicaban al corte de la madera, de la caoba, y sacaron muchísima madera, miles de trozos de madera, por el río Usumacinta hasta la costa. Y ahí, en frontera, en las costas del Golfo, embarcaban toda esa madera a Nueva York, a Europa, porque estamos hablando de madera preciosa. Además, acuérdense de la rebelión de los colgados de Bruno Traven, un árbol de caoba no alcanza uno a abrazarlo, pero lleva su desarrollo 40, 50, 100 años. Entonces, había también esclavitud en las monterías, el famoso enganche. Se llevaban gente engañada a las monterías que les iban a pagar bien y ya no podían salir. Entonces, la lacandona, después de la revolución, como Quintana Roo, se quedan sin actividad. Todo lo que tenía de auge el río Usumacinta, la parte alta de Chiapas, límites con Guatemala, que era como la gran avenida para el traslado de madera, para las comunicaciones, con grandes embarcaciones hechas de esos árboles ahuecados, eran las canoas, cayucos. Entonces todo eso se abandona. Pasa lo mismo en Quintana Roo y de repente viene un auge nuevo. En el caso de la lacandona hablaba yo de que va repoblándose de nuevo la selva, van creciendo de nuevo los árboles de caoba y viene otro plan para desmonte, para tala de caoba, y es cuando se creó una empresa en Palenque que se llamaba Triplay de Palenque y sacaban de los árboles el triplay. Eso en los años 70. Casi al mismo tiempo empieza el auge en Quintana Roo, el auge turístico. Y bueno, los primeros que se benefician pues son los políticos y la gente allegada al poder, se quedan con grandes extensiones. Inclusive donde están los centros turísticos más importantes de la Riviera Maya eran fideicomisos públicos
y se fueron convirtiendo en propiedad privada. Todo esto en el periodo neoliberal. Y cuando se conoce la zona, pues sabe uno lo que sucedió, lo que tú estás planteando. No es un secreto. Se sabe, por ejemplo, que un banquero famoso, Roberto Hernández, que era el principal accionista de Banamex y que fue el que le recomendó a Vicente Fox a Francisco Gil Díaz como secretario de Hacienda, porque Gil Díaz, después de ser subsecretario de Salinas, de Hacienda, pasó a trabajar como es la costumbre, que por cierto ayer la Suprema Corte resolvió de que sí pueden seguirlo haciendo. Como era la costumbre, después de ser subsecretario de Hacienda, se va a trabajar con Roberto Hernández, Gil Díaz. Luego gana Fox y Roberto Hernández lo recomienda para que actuara como secretario de Hacienda. Y siendo secretario de Hacienda es cuando se vende Banamex. Roberto Hernández y otros socios venden Banamex en 12,000 millones de dólares y no pagaron ni un centavo de impuestos. Bueno, el señor Roberto Hernández no lo culpo de nada, porque así era. Nada más lo digo por los jóvenes, porque esto no se sabe. El señor Roberto Hernández, pues simpatizaba con Fox, y cuando gana Fox, ya como presidente electo, Roberto Hernández le presta su casa, que es una isla en Quintana Roo, la isla de Pájaros, cerca de Tulum, que tiene pista de aterrizaje y es pues un paraíso. Allá se la pasó Fox. Entonces, todo eso es lo que ha sucedido en Quintana Roo, pero el colmo es que estos señores ahora se oponen, no todos, desde luego, no, hay que generalizar, incluso no creo que Roberto Hernández se oponga. No, por lo menos en esos 42 empresarios no está. Pero hay otros que sí. Y echan a andar estas campañas con artistas que yo también pienso que muchos artistas ni siquiera sabían. Creo que algunos fueron usados. Nosotros vamos a continuar con el plan porque estamos cuidando el medio ambiente, siempre lo vamos a hacer y pues debe de
tenerse en cuenta de que México, nuestro país, por primera vez en la historia, tiene un programa de reforestación que es el más importante del mundo. Estamos destinando 1.600 millones de dólares al año. Esto no lo están haciendo en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Francia, ni en China, ni en Rusia, ni en ninguna parte. Sembrar más de 1 millón de hectáreas y sembrar caobas y cedros. Solo en los 5 estados del sureste por donde pasa el Tren Maya, más de 400,000 hectáreas. Chiapas 200,000. Pero en las zonas más cercanas al tren, en total 200,000 hectáreas. Estuve el fin de semana en Espujil. Ahí hay, en la región de Espujil, que es el municipio de Calakmul, como 6,000 sembradores que están recibiendo mes con mes un jornal para que cultiven, para que siembren sus parcelas, sus pequeñas propiedades. Pero eso muchos no lo saben y pues otros no quieren escuchar nada de eso, les molesta. Pero bueno, ofrecemos disculpas porque vamos a seguir informando. Por último, ¿tiene algún mensaje para estos 42 empresarios que pretenden que se construya el Tren Maya y se inaugure en diciembre de 2023? ¿Los que no quieren, dices? Sí, los 42 que están. Bueno, que es una obra importante y que va a concluirse en diciembre del año próximo. Fíjense, de toda la experiencia, ¿no?, que se produce cuando se trabaja en campo y en beneficio de la gente. ¿Dónde creen ustedes que tenemos más obstáculos para conseguir el derecho de vía? Cuando estamos más cerca de las ciudades, cuando ya no son campesinos, ejidatarios ni pequeños propietarios, cuando ya son empresas inmobiliarias. Algunos, cuando se enteraron de que iba a pasar el Tren Maya, empezaron a comprar terrenos. Y ahora que se están definiendo los trazos, algunos le fallaron porque no va a pasar por ahí, y otros lo que quieren es atracar, robar. No quieren, por ejemplo, aceptar los avalúos y se amparan porque quieren hacer su agosto
Así no actúa un campesino. Fíjense la importancia de la moral en la gente humilde. La ambición al dinero, cómo trastorna, obnubila a la gente. Afortunadamente, que eso también debe saberse, la mayor parte del tren se construyó sobre la antigua vía del ferrocarril del sureste. Si todo hubiese sido un trazo nuevo, no salimos. Pero ya puedo decir hoy que debemos de tener pendiente de liberación del derecho de vía de los 1.500 kilómetros como 30 hectáreas, como 30 kilómetros, como un 2%. Ya está, todo liberado. Y muchas gracias de todo corazón a las comunidades, a los ejidos. Y ojalá y recapaciten los que están pensando que van a ponernos contra la pared, que como faltan esos pequeños tramos, nos van a chantajear y les vamos a dar todo el dinero que piden. Que no se hagan ilusiones, porque antes no se recurría a la expropiación pública, porque para el neoliberal era un sacrilegio poner por delante el interés público. Para nosotros no. Por encima del interés particular o de grupo está el interés general, el interés de la nación, el interés público. Entonces nos vamos a procedimientos legales y también algunos piensan, como les falta poco tiempo y como estos juicios los hacen muy largos con tácticas dilatorias de abogados huizacheros, piensan que va a ser indispensable el que nos dobleguemos. Pues no, porque aquí vamos a estar pidiéndole al Poder Judicial que resuelvan pronto y que actúen, que la justicia tiene que ser pronta, expedita. Entonces, todo esto es lo relacionado con el Tren Maya y sí, pues son intereses, pues hay dinero para promover estos grupos. Algunos son de verdad ambientalistas, no tienen toda la información, otros sí son oportunistas y otros más son mercenarios que les pagan. Y no solo son ambientalistas, ¿no?
son de medios de comunicación y gente sin escrúpulos morales de ninguna índole. Pero vamos adelante, ¿no? Entonces, allá vamos con la compañera, con las dos compañeras. Hola, buen día. Presidente, buen día. Buen día, secretarios. Fabiola Martínez, del periódico La Jornada. Presidente, ¿nos podría dar su opinión de lo que ocurrió ayer tanto en la Suprema Corte relacionado con esta perspectiva de no prohibir a quienes fueron funcionarios públicos emplearse en la iniciativa privada? Y también, pues ahí enlazo el tema de la reforma eléctrica, que hoy también se tratará en la Suprema Corte, relacionado con temas pendientes. Y como usted está enterado, ayer en San Lázaro la oposición advierte que no va a aprobar su iniciativa de reforma constitucional y hace una propuesta que seguramente usted ya conoce. Quisiera su opinión sobre esto, por favor. Pues como lo hemos venido sosteniendo, estamos viviendo tiempos de definiciones y ya en estos días vamos a saber quién es quién. Y ayer, en efecto, se reunieron en el PRI primero y luego ya se juntaron con el PAN para expresar que no van a apoyar la iniciativa que presentamos para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y manifestaron que van a apoyar a las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Si no lo dijeron así textualmente, sí lo insinuaron. Hablaron incluso de la inversión extranjera. Esto coincide mucho con lo que hoy maneja el periódico Reforma, un periódico conservador que defiende la corrupción, hablando de que una funcionaria del gobierno de Estados Unidos acusa al gobierno de México que con la iniciativa eléctrica perderían las empresas estadounidenses 10,000 millones de dólares. Todo coincide. Pero hay muchos legisladores, y tengo información que legisladores del PRI, y en una de esas hasta del PAN, que no están de acuerdo con votar para que se siga protegiendo a las empresas particulares. Estoy yo confiando en que van a votar libremente y se van a rebelar. Y llamo a eso, a que se rebelen, para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados, que no sean traidores a la patria. Que se rebelen, que tengan la arrogancia de sentirse libres, que la libertad no se implora, la libertad se conquista. Que no olviden
lo que comentó en una ocasión Jorge Luis Borges. Le preguntaron: usted, maestro, que ha escrito los mejores ensayos, los mejores poemas, que es de los intelectuales más lúcidos, no solo de Argentina, de América Latina, del mundo. ¿Qué le gustaría llevarse cuando muera a su tumba? ¿Qué le gustaría llevarse de todo lo que ha creado y de lo que ha vivido? Y contestó: esos pequeños momentos en que viví con arrojo. Eso es la vida. Entonces, todavía esto está comenzando. Arriba se pusieron de acuerdo, bueno, pues eso lo resuelven con cenas y con comidas, y en una de esas hasta en embajadas, o con las cúpulas del poder económico. Pero eso es allá, en la élite, en lo más alto del poder económico, del poder político. Pero falta ver qué piensa y todos los legisladores, ¿qué opinan? Y yo llamo también a que la gente esté pendiente, porque se van a abrir debates en la Cámara de Diputados. Seguramente esos debates se van a transmitir por televisión, por radio, y hay que ver ahí quién defiende a las empresas, porque esto ya ha sucedido en otros tiempos. El PRI y el PAN se pusieron de acuerdo cuando todavía tenían engañada a la gente de que eran distintos, y votaron por el FOBAPROA para convertir las deudas privadas en deuda pública. Y todavía existe esa enorme deuda. También para los jóvenes. En ese tiempo era presidente Zedillo. Desde que entró, tuvo que enfrentar una crisis económica, esa no externa, no originada en el extranjero, como la crisis económica que se origina por la pandemia o la crisis económica que ahora también se origina por la guerra en Ucrania. Sino esa crisis económica se originó por el mal manejo de la economía durante el gobierno de Salinas, que además de entregar bienes de la nación a particulares, a sus allegados,
empresas, bancos, manejaron muy mal la economía. Entonces termina Salinas, le entrega a Zedillo y se desploma la economía nacional. Zedillo decía entonces que le habían dejado la economía prendida de alfileres y Salinas contestaba de que sí, pero que él había quitado los alfileres, Zedillo. El caso es que se viene la crisis y la receta ante la crisis es rescatar a los de arriba, con la idea peregrina de que si se salvaba a los de arriba, se iba a apoyar a los de abajo. Entonces, así surge el plan para destinar dinero público y rescatar a bancos que, como ya vimos, después de que fueron rescatados con dinero público, los vendieron a extranjeros, pero la deuda, lo que costó ese rescate, le quedó al pueblo. Cuando hacen la primera evaluación de cuánto iba a costar el rescate, está en un informe de Zedillo, creo que en el segundo informe, pero eso ya es tarea para los jóvenes. Presidente. Él dice que el rescate iba a costar 125,000 millones de pesos. ¿Y saben cuánto costó en un primer momento? 1 billón. Ese gran economista se equivocó por muy poco, casi le atinó. Pero no solo eso, desde entonces se pagan intereses. Y si hacemos la cuenta, la deuda hasta ahora ha significado más de 2 billones de pesos, lo que calculó en 125,000 millones de pesos. Y todavía se le aplaude por esa decisión. Entonces, ¿quién votó eso? Me acuerdo que fue un 12 de diciembre. De 1998. Se pusieron de acuerdo. Y todas las reformas del periodo neoliberal las votaron. La llamada reforma energética, la reforma fiscal, la reforma educativa, todas. Y ahora vuelve lo mismo. Vamos a ver qué sucede. Presidente,
¿qué pasa o cuál es la perspectiva que tiene sobre